Ismael Cordero, de 78 años, vivía en sintonía con el río a las afueras de Aliseda. Su cabaña era su refugio y atalaya. Para el pueblo, Ismael era un ermitaño de pocas palabras, a menudo visto reparando sus redes o sentado en su porche, con la vista perdida en la corriente. Lo que no sabían era que Ismael no miraba el agua, la escuchaba, la interrogaba, buscando una respuesta que nunca llegaría. Hacía 40 años, ese mismo río, en una crecida súbita, se había llevado a su único hijo, Mateo, de 8 años. Desde entonces, Ismael había desarrollado una relación de respeto y rencor con el río. Lo odiaba por lo que le había quitado, pero no podía abandonarlo, como si vigilarlo fuera su penitencia eterna. Cada atardecer, el sol pintaba el cielo con tonos rojizos y anaranjados, y el reflejo en el agua parecía un espejo de sus propios recuerdos fragmentados. La brisa fresca le traía el aroma a tierra húmeda y hojas secas, un perfume agridulce que le recordaba la fugacidad de la vida y la persistencia del dolor. Las noches eran largas en la cabaña, solo interrumpidas por el crepitar de la leña en la chimenea y el sonido constante del río, un eco de su propia soledad. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Ese sábado de junio, el sol brillaba con una intensidad que invitaba a las familias a buscar el frescor de la orilla. La familia Galván había extendido su mantel de picnic a unos 200 metros río abajo de la cabaña de Ismael. Era una escena idílica. Risas, el olor a sándwiches y el zumbido de las abejas. Leo Galván, un torbellino de 6 años con el pelo revuelto y las rodillas perpetuamente raspadas, estaba fascinado con un barquito de papel que su padre le había hecho. Lo depositó en la orilla y lo vio zarpar. Una frágil embarcación blanca en una expedición hacia lo desconocido. La inocencia de Leo contrastaba con la carga que Ismael llevaba en su corazón, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. El río, aunque aparentemente tranquilo en la orilla, escondía una corriente central fuerte y engañosa. El barquito fue atrapado por ella y comenzó a alejarse más rápido. Leo, sin pensar en el peligro, corrió por la orilla para seguirlo. En su afán por no perder de vista su tesoro de papel, tropezó con una raíz expuesta y con un grito ahogado cayó al agua. La caída fue torpe y rápida, un instante de desequilibrio antes del impacto frío del agua. El grito de su madre fue un desgarro en la apacible tarde. El agua, mucho más fría y rápida de lo que parecía, lo arrastró de inmediato. Sus pequeños brazos se agitaban inútilmente contra una fuerza invisible y poderosa que lo alejaba de la orilla y de las voces aterrorizadas de sus padres. La desesperación se apoderó de la familia Galván. El padre de Leo se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces, pero la corriente era implacable, y sus brazadas, aunque vigorosas, eran ineficaces contra la fuerza del río que parecía burlarse de su esfuerzo. La impotencia lo invadía, viendo a su hijo desaparecer lentamente. Ismael, que estaba en su porche lijando un trozo de madera, oyó el grito. No fue el grito de un pájaro ni el de un niño jugando. Fue un lamento de puro pánico que le heló la sangre y lo transportó 40 años atrás. Levantó la vista y lo vio. Un pequeño punto de color en medio del río. Una cabeza que aparecía y desaparecía. No hubo un segundo de duda. El anciano que apenas se movía de su silla se transformó. Dejó caer la madera, saltó los escalones del porche y corrió hacia la orilla con una agilidad que desmentía su edad. Sus músculos, tensos y olvidados, respondieron con una urgencia sorprendente. La imagen del niño en el río, tan pequeña y vulnerable, despertó en él una furia y una determinación que creía extintas. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, borrando los años de dolor y soledad, dejando solo la imperiosa necesidad de actuar. No muy lejos, una adolescente llamada Gabriela Soto estaba sentada sobre una roca, ajena al drama que se desarrollaba. Estaba filmando el paisaje con su móvil para un proyecto de clase. De repente, su plano se vio interrumpido por la figura de un anciano corriendo y lanzándose al agua sin vacilar. Confundida, siguió enfocando, y fue entonces cuando vio al niño. La cámara se convirtió en un testigo mudo de un evento extraordinario. Gabriela, con su mente adolescente centrada en la tarea, no comprendía la magnitud de lo que estaba presenciando, pero su instinto la impulsó a seguir grabando, capturando cada movimiento,
sin saber que estaba inmortalizando un acto de heroísmo. La zambullida de Ismael fue un shock de agua helada que le robó el aliento, pero su mente estaba clara. Conocía cada remolino, cada corriente de ese tramo del río. Nadó con brazadas potentes y económicas, un estilo antiguo y eficaz, sin el pánico del padre de Leo, que también se había lanzado al agua, pero luchaba inútilmente contra la corriente principal. Ismael no luchó contra el río. Usó su conocimiento para encontrar un ángulo, para dejarse llevar por una corriente secundaria que lo acercara al niño. Su cuerpo, aunque viejo, recordaba la memoria muscular de décadas de convivencia con el agua. Alcanzó a Leo cuando el niño ya estaba exhausto, a punto de rendirse. Lo agarró por la camisa, lo giró para poner su cabeza fuera del agua y comenzó la ardua tarea de volver. El peso del niño y la fuerza del río ponían a prueba sus viejos músculos. Sentía un dolor agudo en el hombro y sus pulmones ardían pidiendo aire. Por un instante, vio el rostro de su propio hijo, Mateo, en el del niño que rescataba. Ese recuerdo, en lugar de paralizarlo, le dio una fuerza sobrehumana. Rugió, un sonido animal de esfuerzo y desafío, y con una última y desesperada patada, logró sacar al niño de la corriente principal y llevarlo hacia la orilla. La promesa tácita de no volver a perder a un niño en las aguas del río se convirtió en su motor, una fuerza imparable que lo impulsó a superar el límite de su propia resistencia física. Cuando sus pies tocaron el fondo, casi se derrumbó. Empujó a Leo hacia los brazos de su padre, que había llegado a su lado llorando de alivio. Ismael salió del agua, temblando de frío y agotamiento, y tosió, expulsando el agua que había tragado. Los padres de Leo lo envolvieron en una manta, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. El padre de Leo intentó articular unas palabras de agradecimiento, pero Ismael solo asintió con la cabeza, su mirada fija en el niño que ahora estaba a salvo. Gabriela lo había grabado todo: el anciano corriendo, la zambullida, la lucha en el agua, el momento en que empujaba al niño a un lugar seguro. Con el corazón en la garganta, detuvo la grabación. Había capturado algo más que un vídeo para la escuela. Había sido testigo de un acto de heroísmo puro. Sus manos temblaban mientras guardaba el móvil, el peso de la experiencia aún fresca en su mente. Nunca antes había sentido una emoción tan intensa, una mezcla de miedo, admiración y el reconocimiento de haber presenciado algo verdaderamente extraordinario. Los padres de Leo, entre lágrimas, intentaron agradecer a Ismael. Lo cubrieron con una manta, le ofrecieron comida, le preguntaron su nombre. Pero Ismael, fiel a su naturaleza, se sentía incómodo con la atención. «El niño está bien», murmuró. «Eso es todo lo que importa». Se dio la vuelta y caminó lentamente, empapado y encorvado, de vuelta a la soledad de su cabaña. El aplauso silencioso de su propia conciencia era el único reconocimiento que buscaba, la paz de haber hecho lo correcto. Dale like, suscríbete y comparte. Esa noche Gabriela, después de asegurarse de que el niño estaba perfectamente, subió el vídeo a sus redes sociales con un simple texto: «Hoy, un héroe anónimo en el río de Aliseda». El vídeo explotó. La crudeza de las imágenes, la evidente edad del rescatador y la desesperación del momento crearon una tormenta viral perfecta. En cuestión de horas, tenía miles de visitas. A la mañana siguiente, eran millones. La gente compartía la historia con hashtags como «Héroe del río» y «No todos los héroes llevan capa». Las cadenas de noticias nacionales recogieron la historia, mostrando el vídeo una y otra vez, preguntándose quién era el misterioso anciano. La historia de Ismael se propagó como un incendio forestal, trascendiendo las fronteras de Aliseda y alcanzando los rincones más remotos del país. Aliseda, un pueblo que rara vez era noticia, se vio inundado de periodistas. No tardaron en identificar a Ismael Cordero. Los reporteros acamparon frente a su cabaña. Al principio, se negó a hablar, abrumado por una atención que no había buscado y no deseaba. Pero los padres de Leo, en una entrevista televisada, contaron la historia con una gratitud tan profunda que el interés por Ismael se intensificó. Finalmente, acorralado, Ismael concedió una breve entrevista a una periodista local que le pareció más amable que el resto. Fue entonces cuando su historia salió a la luz. Con voz queda, habló de Mateo, de la crecida,
de los 40 años de vigilia junto al río. No se presentó como un héroe, sino como un hombre que había hecho lo que el río le había obligado a hacer. Cuando vi a ese niño, dijo, con los ojos empañados, sentí que el río me estaba dando una segunda oportunidad, no para cambiar el pasado, sino para hacer las paces con él. Sus palabras, cargadas de una vida de dolor y redención, conmovieron al país entero. Ya no era solo un héroe de acción, era un símbolo de resiliencia y amor paternal. Las donaciones llegaron a raudales. Se creó una fundación con su nombre para la seguridad fluvial y la enseñanza de natación a los niños. La historia de Ismael se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad y el coraje aún existían en un mundo a menudo cínico. Su dolor, compartido con el mundo, se transformó en un catalizador para el bien, un legado que trascendía su propia existencia solitaria. Pero para Ismael, el verdadero cambio no fue la fama ni el dinero, fue la conexión. Los habitantes de Aliseda, que antes lo veían con una mezcla de lástima y distancia, ahora lo saludaban con respeto y afecto. La familia Galván se convirtió en una presencia constante en su vida. Leo, completamente recuperado, lo visitaba casi a diario, trayéndole dibujos y sentándose a su lado en el porche, llenando el silencio con sus charlas infantiles. La soledad que había sido su compañera durante décadas comenzó a disiparse, reemplazada por el calor de la amistad y la gratitud. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.